ahí puso para grabar. Vamos a presentar la pantalla y la compartimos. Y acá tenemos el trabajo práctico. Tiene, como ven, varias partes. Y este trabajo nos pone en conocimiento de qué pasó con la Argentina en la década del 55 al 66. Esperen que voy. En esta etapa se dan lo que se llamó en la historia argentina democracias restringidas o democracias débiles. El mayor problema que va a tener la Argentina tras la caída de Perón es gobernar un país con el peronismo proscripto. Proscripto significa prohibido. Entonces, ¿por qué es un problema? Y porque el peronismo había llegado a ser el partido político, digamos, con más cantidad de votantes, con más cantidad de personas, entonces, digamos, dispuestas a votar al peronismo. Busquémosles los motivos que les busquemos, estemos de acuerdo con el peronismo o no. El peronismo para 1955 era el partido más numeroso. Los que son de Boca dirán eran la mitad más uno. Entonces, gobernar un país con la mitad de la población votante proscripta es todo un desafío. Y lo que vamos a ver es un gobierno militar, que es el gobierno que derrocó a Perón, que se llamó la Revolución Libertadora. Se llamó Libertadora justamente porque decía que venía a liberar a la sociedad de el gobierno fascista y dictatorial de Perón. Acuérdense que habíamos terminado, lo último que vimos fueron los bombardeos de Plaza de Mayo, una violencia desgarradora. Para los que estaban en contra del peronismo, lo hicieron de una manera barbárica, pero fíjense el odio y la aberración que habían generado un bando, por llamarlo así, y el otro. Esta Argentina dividida, esta Argentina de la grieta, que muchos piensan que la grieta comenzó con el kirchnerismo, y la grieta está por lo menos desde 1955. Podemos hablar de grieta en Argentina desde unitarios y federales, que también se mataban, pero quiero decir, es característica argentina esto de ser bipolar y tener dos partidos que se matan unos contra otros. Y nunca llegan a un acuerdo, ni siquiera por el bien de los ciudadanos que están gobernando. Pero bueno, dicho esto, entonces el gran desafío va a ser ese. En el año 1955 la Revolución Libertadora va a tratar de desperonizar la sociedad, va a intentar de borrar de la faz de la tierra de cualquier vestigio de peronismo. Dicieron, bueno, venimos ahora, estos 10 años que pasaron antes, hacemos borrón y cuenta nueva, hacemos de cuenta que no pasaron, la constitución peronista la borramos, volvemos a la constitución de 1853, y en breve vamos a ver que el peronismo no existe más. Graso error, porque no hay nada más atrayente para una sociedad que investigar sobre lo prohibido. Y además no hay nada que genera más odio al ser humano que te prohíban algo. Cuando te prohíben algo dices, y bueno, me lo prohíben por algo y yo intento ver qué pasa ahí. Entonces, fue una época de mucha represión para los que eran peronistas. Hubo un intento de los militares peronistas de retomar el poder con un levantamiento que fue el levantamiento del general Valle, que obviamente fracasó, y los integrantes de ese levantamiento militares peronistas fueron todos fusilados, puestos contra un paredón y fusilados, y la Revolución Libertadora tomó
digamos, medidas tales como no se podía nombrar, no se podía nombrar ni a Perón, ni Eva Perón, ni Juan Domingo, ni Eva ni María Eva. O sea, que todas las personas que les habían puesto a sus nombres, a sus hijos, por ejemplo, en honor a General Perón, Juan Domingo o María Eva o Eva a los hijos, tenían que hacerlo con mucho cuidado porque eran nombres prohibidos. No se podía cantar la marcha peronista, no se podía hablar de ningún ítem que estuviera relacionado con el peronismo, porque la idea era borrar al peronismo de la faz de la tierra. Obviamente todo esto causó odio, causó terror, y había reuniones clandestinas, obviamente, de los peronistas que querían retomar el poder, y lo que querían era que volviera el líder del exilio. Ahora nosotros obviamente sabemos que Perón no volvió rápidamente del exilio, porque va a volver recién en 1973. O sea, tardó muchísimos años en poder volver a retomar poder. Pero en ese momento la gente que en el 55 no sabían que Perón no iba a volver y que iba a ser tan dura lo que se llamó después la resistencia peronista. Entonces, acá el texto lo que nos cuenta es quiénes asumen en este momento la parte de política y quiénes van a gobernar. En el 55 la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora va a llamar a elecciones con el peronismo proscripto. Entonces, con el peronismo proscripto, ¿quién puede participar? Y la Unión Cívica Radical, va a participar el Partido Demócrata Cristiano, y no mucho más. Entonces, vamos a encontrarnos entre 1955 y 1966 2 veces elecciones. Se van a convocar elecciones. La primera elección la va a convocar la Revolución Libertadora, y en el año 1958 va a asumir la presidencia Arturo Frondizi. ¿Cómo llega Arturo Frondizi a la presidencia? No contaba con los votos necesarios Frondizi para llegar a ser presidente. Entonces lo que hace es hacer una alianza con los peronistas. Manda un emisario a España, Perón ya estaba en España, y en un lugar que se llama Puerta de Hierro, una quinta que él tenía en España, manda un emisario a hacer un trato con Perón. Y le dice, bueno, mira, si los peronistas me votan a mí, lo primero que voy a hacer es sacarle la proscripción al peronismo y permitirle que puedan ejercer el derecho a elegir y ser elegidos, a votar y ser votados en la próxima elección, que era la elección a diputados, y después obviamente la elección presidencial. Vos hacés esto, que yo entonces, si yo gano, lo primero que hago es sacarle la proscripción al peronismo. Bueno, llegan a un acuerdo. Entonces todos los peronistas, por orden del general que estaba en España, votan a Frondizi, y Frondizi se convierte en el primer presidente, y en el primer presidente de estos que yo nombré, que son democracias limitadas, democracias restringidas, democracias débiles. El factor más importante de la debilidad de estas democracias, que van a ser Arturo Frondizi y Arturo Illia, dos radicales, es que no tenían el aval de gran parte de la población, que eran los peronistas. Si bien tenían Frondizi subió con el aval, el voto peronista, en cuanto no cumplió su promesa de la proscripción, se le vino todo en contra. Tenían varias cosas en su contra. Primero, que no habían sido elegidos por gran parte de la población, que en su mayoría, la mitad de la población era peronista. Segundo, que tenían a los militares haciendo un monitoreo a ver cómo estaba esa democracia. Y tercero, el tema de la Guerra Fría y qué papel se iba a jugar dentro de la Guerra Fría. Entonces, este señor Arturo Frondizi
es el que va a estar encargado, él va a hacer un proyecto económico que se llamó desarrollismo. Que ya por allí habíamos visto algo sobre el proyecto del desarrollista y económicamente es un proyecto que quiere desarrollar la industria pesada en los países de América Latina. ¿Dónde lo vimos cuando hablábamos de la Alianza para el Progreso? ¿Se acuerdan la clase pasada, en el trabajo pasado que vimos lo de la Alianza para el Progreso y cómo Estados Unidos iba a dar créditos blandos a los países que no estuvieran aliados a Cuba? Bueno, dentro de esa Alianza para el Progreso, Argentina convocó a capitales extranjeros. Eso también lo vimos en el trabajo pasado. Argentina es de esos países que convoca a capitales extranjeros y pide préstamos para lograr el desarrollo industrial, que finalmente vimos que es un desarrollo fallido, porque no llegan a solidificar una industria pesada fuerte, una industria argentina pesada fuerte. Entonces, este presidente, Arturo Frondizi, es el que encara esta reforma económica y lo hace a través de este proyecto económico que se llama desarrollista. Firma contratos petroleros con compañías extranjeras, que la verdad que nos perjudican bastante a YPF, y está bastante restringido y monitoreado por la política exterior que tenía. Frondizi tuvo encuentros, no sé si llegaron a ver el videíto que está en el trabajo, quiero que lo vean, que es una entrevista a Frondizi, y cuenta cómo era este tema de que Frondizi quería lograr que esperen que hay alguien afuera en el esperen acá. Hola, ¿qué tal? ¿Es la primera vez que te conectás, Oriana? No te había visto otros días. Bueno, cuando puedas me contestás. Estaba en Frondizi y el desarrollismo y este proyecto fallido de industrialización de la Argentina. Y les decía que dentro de la política exterior que tenía Frondizi era intentar que Cuba fuera ingresada otra vez a las Naciones Unidas. Y para eso tiene un encuentro, y cuando pasa el encuentro de Frondizi con el Che Guevara, arde Troya, porque los militares, que obviamente son militares que están muy de acuerdo con este tema de en qué lado estar de la Guerra Fría, obviamente están del lado de Estados Unidos y del lado del capitalismo y del lado de combatir cualquier intento de ideas socialistas o comunistas en el continente. Entonces, cuando Frondizi, que venía medio tecleando con un proyecto económico que le funcionó hasta ahí, cuando tiene esa entrevista con el Che Guevara, lo liquidan y hacen un golpe de Estado. Este golpe de Estado que le hacen a Frondizi en el año 1962, dejan como presidente provisorio a Guido. Este Guido está de manera provisoria hasta que se convoca de nuevo a elecciones y asume Arturo Umberto Illia, que digamos es de la parte opositora, es de la parte opositora del radicalismo, porque el radicalismo estaba dividido. Después van a leer en qué se había dividido, lo van a leer en el trabajo. Arturo Umberto Illia tiene otra postura, si bien es de la Unión Cívica Radical, tiene una postura diferente a la de Arturo Frondizi, y entonces asume la presidencia con el 23% de los votos, porque él no va a transar con los peronistas para que le den los votos, y como estaban proscriptos, entonces ganó el voto en blanco. El segundo fue Arturo Illia y asumió como presidente en el año 1966. Y asumió la presidencia en el año 1963.
y lo derrocan en el año 1966. Este presidente es un hablo de Ilia. Este presidente, Arturo Umberto Ilia, es un presidente bastante olvidado en la historia, y sin embargo fue uno de los que hizo cosas muy importantes, y fue un presidente que tuvo el valor para luchar contra los grandes poderes de la Argentina. Eso le llevó a que lo derrocaran y que tuviera 3 años nada más en la presidencia. ¿Qué hace este señor que es importante? Por ejemplo, se mete con... él era médico, asumió como presidente, pero era, o sea, su carrera toda la había hecho como médico. Y sabía, por ejemplo, los grandes negociados que tienen las farmacéuticas y los laboratorios. Entonces sacó una ley para la ley de que permitía recetar los remedios como genéricos. Eso para ustedes a lo mejor es común, pero nunca había pasado en la historia. Siempre te recetaban el nombre del remedio y no la droga. Bueno, él hizo una ley para que se recetara la droga y se pudiera comprar cualquier marca sin necesidad de comprar la marca que te recetara el médico. Eso era para sacarle un poco el poder a los laboratorios, que a lo mejor iban al consultorio del médico y le daban un montón de plata para que el médico te recetara XXX y no otro remedio. Por un lado eso. Por el otro lado, eliminó los contratos petroleros que generaban dependencia con las petroleras extranjeras. Los eliminó. Eso hace que se ponga en contra a las grandes empresas petroleras internacionales y a los diputados y senadores que tenían negocios con esas petroleras acá en la Argentina. Por otro lado, saca una ley para controlar a los sindicatos. La mayoría de los sindicatos eran peronistas. Si bien no podían tener actividad sindical, seguían estando los sindicatos. Y lo que él hizo con los sindicatos, que se llamó la Ley de Asociaciones Profesionales, generó que le prohibía a los sindicalistas, a los jefes de los sindicatos, usar el aporte sindical para otra cosa que no fuera el beneficio. Tenían que usar el aporte sindical solamente en beneficio del asociado. Generalmente los sindicalistas usaban los aportes sindicales para pagar campañas políticas, para beneficiarse de sus bolsillos, como ahora. Como si por ejemplo, Moyano, que es el dirigente de los camioneros. Entonces, ¿de dónde sacó tanta plata si es un dirigente sindical? ¿Solamente de su trabajo como camionero? Bueno, lo que hizo Arturo Ilia es controlar en qué se usaba la plata que entraba al sindicato. Se tenía que usar solamente en beneficio de los asociados. Entonces se puso en contra a los sindicalistas peronistas y a los sindicalistas en general. Y sacó la ley de salario mínimo vital y móvil. Digo, bueno, y trató de ordenar su economía. Por suerte subió el PBI. Decimos, está todo perfecto, está todo mejor, está mejorando. Pero como tocó los grandes poderes económicos, Arturo Ilia recibió campañas de desprestigio, le decían que era un viejo lerdo, que no sabía qué hacer las cosas, los medios de comunicación se burlaban, y esto hizo que en 1966 hubiera un golpe de Estado y así asumiera la Revolución Argentina, una de las más violentas también en nuestro país. ¿Me siguieron? Por favor, ¿me contestan? Sí. ¿Preguntas hasta acá? No. Entonces, democracias restringidas, democracias débiles, democracias con grandes problemas, las dos que hubo, que fueron Frondizi e Ilia, muy condicionadas. Bien, ¿qué otra cosa es importante saber? La sociedad
estaba dividida entre peronistas y antiperonistas. La Unión Cívica Radical estaba dividida entre peronistas y antiperonistas. A ver, perdón, no quiero que se confundan. No es que había radicales peronistas, sino que había radicales más interesados en, digamos, consensuar con los peronistas una alianza estratégica, que fue el caso de Frondizi, y que formó y que dividió a la Unión Cívica y se formó parte de la UCRI, que es la Unión Cívica Radical Intransigente. Estamos por el otro lado con la Unión Cívica Radical del Pueblo, cuyo líder fue Arturo Umberto Illia, que era bastante más antiperonista, no quería tener ningún tipo de relación con los peronistas, pero sin embargo fue, para mí, desde mi punto de vista, el gobierno que más hizo por tener un país saneado y un país integrado, más allá de que él no estaba de acuerdo con el peronismo. Esta división de peronistas y antiperonistas también se dio en el ejército, o sea, una línea más brutal con el peronismo, que hablaba sobre eliminarlos por completo de la faz de la tierra, y una línea más consensuadora, digamos, menos violenta hacia el peronismo. Y eso se va a ver en el ejército con los azules y los colorados. Tanto es así que se pelearon en el ejército, porque acuérdense, en el ejército también había peronistas. O sea, no es que uno, porque es militar, no tiene conciencia, o sea, no tiene partidismo. Sí, yo puedo ser peronista, puedo ser radical, puedo ser militar, puedo ser bombero, puedo ser policía, quiero decir. Entonces, dentro de la sociedad había quedado lastimosamente dividida entre peronistas y antiperonistas. Y dentro de los antiperonistas vamos a encontrar antiperonistas que los quería literalmente fusilar, como fusilaron y persiguieron a un montón, y otros antiperonistas más consensuadores. Volviendo al tema de los militares, vamos a encontrar un grupo más consensuador y un grupo menos consensuador. Se reventaron a tiros en la calle, en la pelea de azules y colorados, sacaron los tanques a la calle, y mientras la gente miraba asombrada cómo los militares se mataban entre sí, finalmente ganan los que son más consensuadores y asume Juan Carlos Onganía la presidencia a partir de 1966 con la famosa Revolución Argentina, que fue una revolución bastante violenta. ¿Hasta ahí vamos? Sí, pero ¿quién asumió en 1966, profe? Juan Carlos Onganía. Lo estoy subrayando acá para que lo vean en el trabajo. ¿Vamos? Sí. Bueno, acá como ven, el texto es cortito y es muy fácil y es muy lindo para leer, y les va a servir mucho para contestar las cosas del trabajo. Vamos a qué pasó. Bueno, miren, acá tienen lo que yo les estaba contando de los azules y los colorados en el ejército, y vamos a ver qué pasó con la clase sindical. Los sindicalistas, a su vez, también estaban divididos. ¿En qué estaban divididos? Estaban los sindicalistas que necesitaban con urgencia, estaban urgidos y iban a hacer todo lo posible para que Perón volviera al poder. Y estaban los sindicalistas que decían, bueno, nosotros podemos hacer un sindicalismo sin Perón. Si total, Perón no está, pero estamos nosotros, entonces no necesitamos que Perón vuelva, y vamos a hacer un sindicalismo sin Perón, y vamos a hacer un peronismo sin Perón. Esa división va a generar que la CGT, la Central General de los Trabajadores, también se divida en dos. Entonces, a partir de ahora, y vamos a ver en esta década, la característica es la falta de gobernabilidad, porque es muy difícil gobernar un país en donde la mitad está proscripta.
Las dos democracias que están son dos democracias débiles, semidemocracias, pseudodemocracias o democracias restringidas, como le quieran llamar. Sociedad dividida en dos, ejército dividido en dos, tan dividido que va a generar un combate en las calles y con los cañones, con los tanques afuera en las calles, azules y colorados, y una CGT también dividida en dos. Siempre que hablamos de antiperonismo, a su vez el antiperonismo estaba dividido en los más agresivos y los menos agresivos. ¿Hasta ahí vamos? Vamos. Entonces vamos a empezar a resolver las actividades. Lea la información vertida en las páginas precedentes y responde. ¿Qué sucede con Perón y cuál es su actitud en este periodo? Perón. Antes que me olvide, miren. Cualquier cosa que necesiten buscar y yo no les conteste, yo no les pueda contestar o ustedes no tengan tiempo de preguntar, lo van a encontrar acá a partir de la página 65. Bueno, acá en la página 64 encuentran el golpe de Estado del 55 y a partir de la página 65 van a encontrar la Revolución Libertadora. Cualquier cosa que necesiten ver también lo pueden buscar en este libro, en el libro de Historia 5. Obviamente tiene información de sobra, de más en este libro, pero no les cuesta nada venir y hacer una miradita del libro, pero básicamente, igual que en el libro, acuérdense que también tienen el libro de política para el trabajo práctico, que ya les dije en qué hojas van a encontrar lo de política en el trabajo práctico. Pero bueno, acá tienen, pueden hacer una miradita así por arriba del libro, y acá tienen, miren, en la página 70 tienen lo que fue la resistencia peronista y cómo se empezó a dividir, que a lo mejor esta es la parte más difícil de lo que vamos a ver en este trabajo, que es cómo se dividió la CGT y cómo se dividió la clase obrera. Acá esto lo tienen en la página 73. Cualquier duda que tengan con respecto a esto. Pero digo, recurran al libro, está bueno, es fácil de entender, cualquier cosa me preguntan. ¿Qué sucede con Perón y cuál es su actitud durante este periodo? Acuérdense que Perón estaba exiliado y, sin embargo, seguía manejando los hilos de la política desde su exilio. Yo creo que eso responde la pregunta A, básicamente. Porque ¿cómo logra Frondizi asumir su presidencia? Es a través de un pacto que hace con Perón. Entonces, si yo me pregunto cuál es la actitud de Perón durante este momento, de este periodo, tengo que decir, desde el exilio intentó manejar los hilos políticos de la Argentina también. ¿Estamos? Vamos a la B. ¿Qué caracteriza el periodo 55-66 en relación a los tipos de gobierno que se suceden? ¿Por qué? Alguien que me lo diga, lo acabo de decir. Que eran, ¿cómo se dice esto? No me sale la palabra. Como con violencia. Sí, es un periodo de violencia, pero con respecto a las democracias, o sea, a los tipos de gobierno, son gobiernos violentos en el que se intercalan dictaduras con democracias. ¿De qué tipo? Hay dos gobiernos democráticos. ¿Qué tipos de gobiernos democráticos son? ¿Son democracias plenas? ¿Son democracias elegidas por todo el pueblo? ¿Qué? Un tipo de democracia limitada, por así decirlo. Por así decirlo. Van a ver en el texto que tiene diferentes maneras de llamarlo. Semidemocracia, democracia restringida, democracia limitada. Entonces, ¿cómo caracteriza el periodo 55-66? Vamos a ver qué hay. Se intercalan gobiernos militares con gobiernos democráticos, y esos gobiernos democráticos van a estar restringidos
por muchos factores. Por eso lo podemos llamar semidemocracias. ¿Estamos? Sí. C. ¿Qué relación podés encontrar entre el proceso de desperonización y la llamada resistencia peronista? Esta C es para pensar. Les dije que la desperonización que intentó hacer la Revolución Libertadora fue extremadamente violenta. Entonces, a mí me gustaría, y les doy, o sea, ahora vamos a tratar de resolver, pero a mí me gustaría que miren esta parte. Que miren esta parte. Cuando habla acá de la resistencia peronista en la página 70. Diferentes lugares de la resistencia peronista. ¿Ves acá? Acá pueden encontrar, miren, dice Perón tras ser destituido, bla 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 bla, en su exilio primero se refiere para bla 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 bla. Miren acá, esto también acá les puede ayudar a contestar la primera. Dice, Perón en un principio estuvo desconectado de los peronistas y después empezó a, ves que después a partir del 56 hizo llegar sus directivas para todos los peronistas, pidiéndoles que se organizaran en forma de resistencia. También les sirve esto para contestar la 1, para sumar a la respuesta de la 1. Esta parte, ¿ven? Miren. ¿Ven? Sáquenle fotos si quieren. Pero con respecto a la desperonización y la resistencia, es lo que yo les decía, fue tan violenta, fue todo tan prohibido, que lo primero que generó es lugares de resistencia. Estaba prohibido hacer huelgas, estaba prohibido manifestarse, estaba prohibido hablar en contra de los gobiernos, estaba prohibido hablar de Perón. Toda esa situación de prohibición y de persecución y de violencia hizo que se generara una resistencia bastante potente. Obviamente no iban a salir a la calle a gritar ¡Viva Perón, viva Perón! Pero hubo lugares de resistencia. Por ejemplo, lugares de resistencia pasiva, como puede ser en una fábrica, tratando de boicotear una línea de producción, como dice acá. Acá. Después hubo otro tipo de resistencia que habla sobre los comandos nacionales de resistencia, que se reunían en lugares secretos, que armaban panfletos y los tiraban por la calle, pero no dejaban ser vistos. Y después habla acá sobre el levantamiento fallido del general Valle, que después fue fusilado. Me parece que la página 70 y la 71 les va a servir bastante para hablar de cómo se organizó la resistencia. Si quieren seguir leyendo un poco más, después pueden hablar de cómo la CGT se rearmó en la falda. Entonces necesitan usar la página 70, 71 y 72 para armar esta pregunta que habla de la relación entre la llamada resistencia peronista y la desperonización. La violencia profunda de la Revolución Libertadora se encontró con diferentes focos de resistencia. ¿Estamos? Entre los cuales podemos pasar a hablar de una resistencia pasiva y boicot en las fábricas, hasta los comandos armados, hasta el intento de golpe del general Valle, que fracasó, y las reuniones clandestinas. ¿Estamos? Sí, perfecto. Sí. Vamos con la D. ¿Por qué la Revolución Libertadora se la conoce vulgarmente como la fusiladora? Porque se la pasó en una primera etapa buscando, reprimiendo y fusilando a los opositores peronistas. No hay mucho más que poner para eso. ¿Cómo y cuándo se divide la Unión Cívica Radical? ¿Por qué tanto el gobierno de Frondizi como al de Ilia se los reconoce como semidemocracias? Bueno, más de lo mismo. La división se las dije yo y la encontraban acá. A ver si encuentro. Acá estamos. UCRI y UCRP, Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi, Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ilia. Uno más consensuador con
más consensuador con el peronismo y otro menos consensuador. El líder real, el líder más conocido de la Unión Cívica Radical del Pueblo se llamó Balvin, pero quien llegó a la presidencia fue Arturo Illia. ¿Estamos? Lo tienen acá, lo tienen en algún otro lugar que yo lo vi por acá. Acá, ¿ven? Acá lo tienen también, UCRI, miren. Lo tienen en varias partes del libro, no vamos del trabajo, no vamos a andar en eso. Destaca las principales características de los gobiernos de Frondizi e Illia señaladas en estas páginas. Ya lo hablamos. Ya les expliqué yo, me vuelven a escuchar, vuelven a ver el video y me vuelven a escuchar, pero básicamente... Igual están en el texto, creo. Están acá, todo ahí eso. sí, esperen que se los voy a mostrar. No me acuerdo si está antes o después, me parece que está después, no, me parece que está después, esperen que les voy a mostrar. El libro este, a mí es el libro que más me gusta, tiene todo. Acá está, miren, Democracias Condicionadas, y empieza con Arturo Illia. Las características de Illia acá, perdón, discúlpenme, mala mía. Empieza con Arturo Frondizi en el 58, cómo es elegido, habla del desarrollismo y las características del impulso a la industria en la Argentina, con sus debilidades, que es el pedido de préstamos al exterior y la convocatoria de capitales extranjeros. Y después, bueno, acá habla de los contratos petroleros, que ya lo hablé yo. Y después acá ya nos vamos a... bueno, acá se sigue hablando de la ley de asociaciones profesionales. Esta ley es importante porque es la ley que va a cambiar Arturo Illia. Acá habla de otra cosa. Habla de cómo va desarrollándose la juventud guerrillera que está bastante fogueada por lo que estaba pasando en Cuba. Después, y acá habla el tema de que yo les conté de la política exterior cuando Frondizi tiene el encuentro con Che Guevara. Miren, acá está la foto. Y acá ya habla de Arturo Illia y de lo que yo les decía de las grandes cosas que había hecho. Me fui al diablo. Y acá está lo que había hecho. No, está bien. ¿A dónde estoy? Esperen que quiero ver lo de Frondizi, lo de Illia. Tengo un matete en la cabeza hoy con los pobres presidentes. Acá estoy. Ya llego, porque en el medio el libro tiene acá está. Porque en el medio el libro tiene todo lo que le pasa al movimiento obrero. Estaría bueno que puedan leer gran parte de este capítulo porque los va a ayudar a ubicarse en tiempo y forma. Yo sé que es bastante porque es más o menos de la página 70 a la 90, pero bueno, les vendría bien. Elecciones del 63, acá habla de Illia y acá habla de las características del gobierno de Illia. En la página estamos en la 87, creo. Pero fíjense cómo habla de la anulación de los contratos petroleros, del crecimiento económico y de las medidas que tomó Illia. El problema que tuvo con los gremios y después habla sobre la caída de Illia. ¿Estamos? Bueno, chicos, la clase va a terminar acá. La segunda parte la vamos a hacer en la clase que viene. Y además les voy a pedir que para que hagamos la tercera parte escuchen la entrevista que le hacen a Frondizi, porque si no va a ser difícil, porque si no la hago yo y la contesto yo, y la idea es que ustedes puedan ver el video de ¿cómo se llama? La entrevista que le hacen a Frondizi, y él cuenta las características que tuvo ese encuentro con el Che Guevara, cuál era el proyecto del Che y cuál era el proyecto de Frondizi. Así que me parece importante que la tercera parte, que vamos a hacer la clase que viene, ustedes vengan con ese video
visto, por favor. ¿Estamos? Sí. Con respecto a la segunda parte, antes de irme les quiero decir, si se fijan en el libro, habla sobre el enfrentamiento de azules y colorados. Miren, esperen, déjenme ver un poquito. La masacre de León Suárez está en el libro. La política económica de Frondizi y el desarrollismo la tenemos en el libro. El enfrentamiento de azules y colorados está en el libro. Y el plan de lucha de la CGT durante los gobiernos de Guido y Ilia lo acababa de pasar yo acá. Lo acabé de pasar yo acá. Cuando hablé de en páginas anteriores. Acá estoy, esperen, que me fijo otra vez. Acá. El bandorismo, ¿ves? El peronismo y el programa de Huerta Grande, todo eso es esto. El plan de lucha de la CGT durante los gobiernos de Guido y Ilia. Está todo en el libro. De todas maneras, la segunda parte la vamos a desarrollar la clase que viene, porque no tengo tiempo de empezar ahora a hablar de toda esta parte. Pero les digo, está en el libro y vamos a terminar la clase que viene. Y la tercera parte, vamos a terminar esto más esto. Pero necesito, por favor, que vean el video. ¿Estamos? Bueno, No se vayan a ningún lado. Esperen que tomo lista. Que somos 12. Esperen que tomo lista ahora. Acá. Una vez más. Porque esta cosita a mí no me estaría funcionando. Ahí va. A ver si me funcionó. Vamos a ver si me funcionó. Por las dudas. Chicos, los dejo ya. Pueden. Esperen que dejo de compartir pantalla. Y hago captura por las dudas. Por si no me funciona. Hago captura. Listo, chicos. Nos vemos en la clase que viene. Chao, profe. Chau, chau. Chau. Chao. Preguntas por privado. Chau, chau.